Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a conversar sobre un tema que está conectado con pues el proceso a lo que se vieron sometidos miles de judíos en la península ibérica, los judíos sefardíes. Hago referencia a la Inquisición y lo que esto representó para la comunidad judía en España. Vamos a hablar en cuanto a la situación de los conversos. Vamos a hablar de los orígenes de la Inquisición, de lo que atravesaron los judíos y los no judíos también en la península ibérica, los musulmanes también en la península ibérica bajo la Inquisición, y las reacciones del pueblo y de otras, niveles en la sociedad de aquella época hasta la expulsión de los judíos en el año 1492, y más tarde vamos a tener también la expulsión de los moriscos de la península ibérica. Vamos a hablar también de las razones, los motivos, los diferentes puntos de vista de acuerdo a los diferentes historiadores en cuanto a esto, porque hay también diferentes variantes, ¿no?, en cuanto a los verdaderos motivos de la expulsión de los judíos de la península ibérica. Y vamos a tomar como base para esto también en forma crítica analizar el libro de la Inquisición, una revisión histórica del profesor Henry Kamen, un profesor británico, precisamente porque es un libro que terminé de leer hace poco. Como ustedes saben, ya he comentado en una ocasión que ahora por los próximos 4 meses estoy envuelto completamente en el análisis y estudio del tema de la Inquisición, porque es una de las clases, uno de los seminarios que estoy tomando en la universidad, y es muy exigente porque tenemos que leer muchos libros en cuanto a este tema. Imagínense que si todas las semanas tenemos clases, y para cada sesión de clase tenemos que leernos un libro completo y venir listos al aula para debatir el libro con los demás compañeros, que en muchos casos también son ya graduados con másters, y debatirlo con el profesor, y también en muchos casos escribir revisiones históricas dependiendo del libro que estemos analizando. Así que espero que en estos 4 meses que estoy envuelto en todo este análisis del tema de la Inquisición, salir de ahí con buen conocimiento, ¿no?, y más que conocer el tema, ¿no? Pues iré compartiendo con todos ustedes material, información, y también lanzar, digamos, ideas para que ustedes reaccionen y también motivarlos a investigar, y ese es el punto de cada uno de mis vídeos. Volviendo al tema de hoy, el tema de la Inquisición. Primeramente hay que explicar que hay un mito entre las masas de la gente que piensan que la Inquisición inmediatamente lo conectan con los judíos y creen que la Inquisición fue creada en España para acabar con los judíos, y hay que explicar las cosas porque no son tan así. Primeramente, la Inquisición no tuvo el origen en España. La Inquisición como tal surge en Francia, y fue en un momento en que, digamos, que la Iglesia Católica, es más que sabido que era la iglesia dominante de aquella época, todavía es dominante, pero me refiero que en toda Europa todavía no teníamos la famosa reformas que van a surgir en este momento o por esta época. Pero sucede de que pues había un grupo de cristianos llamados los cátaros. Los cátaros tenían una serie de ideas que la iglesia las consideraba herejes. Los cátaros creían en la reencarnación de las almas, y tenían una serie de ideas y prácticas que los diferenciaba de otros grupos de cristianos. Aquello no le gustó mucho a la iglesia y comenzó una persecución contra ellos, y ahí surge la Inquisición precisamente para poner fin a este movimiento de cristianos cátaros con estas ideas contrarias al dogma de la Iglesia Católica. Sucede de que mientras tanto en la península ibérica vamos a tener de que lo que se va a conocer luego como la Inquisición española, que se va a establecer en el año 1478, va a ser para reaccionar ante un problema que había internamente con la comunidad judía y los cristianos allí. ¿Cuál era este problema? Era el asunto relacionado con las conversiones de judíos, con judíos que principalmente luego de la gran matanza y conversión de miles de judíos en el año 1391, pues estos judíos seguían observando el judaísmo en secreto, pero más que eso, seguían teniendo conexiones familiares
con los otros familiares que se habían o que habían permanecido judíos y que estaban todavía en la península. Y mientras esta comunicación continuase entre nuevos cristianos y los familiares de ellos que todavía siguen siendo judíos, pues ellos seguían con esta práctica de judaísmo en secreto, y muchas veces, a veces en público ocurrían ciertos casos raros, ¿no? Pero ocurrían casos donde a veces la gente decía que no les importaba y practicaba su judaísmo. Y esto pues fue causando los problemas, enemistad, hasta el punto que fue necesario, según se dice, ¿no?, desde el punto de vista de ellos, ¿no?, de que se trajese aquí la Inquisición para poner freno a todo esto, para disciplinar a cristianos, no para perseguir a judíos, sino que ahora estos judíos que se habían convertido al cristianismo, o que los habían forzado, mejor dicho, anusim es la palabra en hebreo, y sus hijos venían anusim, los forzados, hijos de los forzados, pues para la iglesia y para la sociedad eran cristianos. Ahora, para las leyes judías decimos que un judío es siempre judío, se convierte en la religión que sea. Pero para los ojos de la sociedad ellos eran cristianos. Por tanto, tenían ahora, la iglesia veía como que tenía que disciplinar a estos malos cristianos, entre comillas. Y es cuando se toman una serie de medidas para cortar esa relación entre estos cristianos nuevos y sus familiares judíos, y empujar más y más a la misma comunidad judía en lo que, digamos, separación, lo que voy a utilizar la palabra aquí gueto, pero en realidad la palabra que es más conocida en España es lo que se llama las aljamas, que estaba en Castilla, o el Cal, por ejemplo, que es el barrio judío, en otras palabras, si lo traducimos. Y que es interesante también, por supuesto, los judíos siempre viven en comunidad, pero también todo esto son técnicas que utilizó el gobierno, ¿no?, de agrupar a los judíos ahí en barrios y de tenerlos ahí, aunque los judíos se pueden encontrar también, había judíos ricos que se encontraban por diferentes partes de la sociedad o de la ciudad. Pero llegó el momento en que estaban ahí todos arrinconados en cierto momento, hasta que al final eran, incluso hubo un momento en que dijeron, para mantener esta separación, si es necesario, levantamos murallas y los tenemos encerrados ahí y que no salgan, con tal de que no se tengan ninguna relación con los demás cristianos nuevos. Y al mismo tiempo servía como protección, entre comillas, de que cuando las turbas del pueblo, cristianos enfurecidos por las prédicas en las iglesias de antisemitismo, etc., se levantaban de momento y entraban a las juderías y cometían masacres, como acontecieron grandes masacres, ya mencioné, en 1391, la más grande y conocida de todas, porque antes hubieron conversiones forzadas, pero después de 1391 es cuando va a haber un grupo de masas de judíos que se convierten porque no quieren perder la vida. Imagínense. Y el hecho es de que eso también lanza polémica, porque muchos decían, estas conversiones no son válidas, fueron forzados, no son cristianos realmente, porque nadie se convierte así, se entiende lógicamente que lo que quiere es salvar la vida. Y otros decían, no, ya se convirtieron, ahí se quedan. El asunto fue que todo este fenómeno de los conversos fue el que causó, digamos, dicen algunos historiadores, que se trajese la Inquisición para disciplinar a estos nuevos cristianos y cortar todo nexo con los judíos, aunque más tarde vamos a tener de que finalmente dicen que ya la solución final para acabar con esto es la expulsión definitiva de todos los judíos de la península ibérica. Hubieron momentos en que hubieron expulsiones internamente dentro de la península, o sea, habían ciertas partes de España, ciertas ciudades donde expulsaron a los judíos de diferentes ciudades, y los judíos tenían que irse a diferentes sitios, ¿no?, de moverse por dentro de la península ibérica a diferentes partes, tratando de encontrar, digamos que asilo. Pero cuando estas expulsiones internas en pequeña categoría no funcionaban, pues la decisión final de los reyes fue la expulsión masiva de todos los judíos de la península ibérica, donde una parte se van a ir a Portugal, otros se van a ir a Italia, otros se van a ir al norte de África, y posteriormente se van a ir al Imperio Otomano. El profesor Henry Kamen, él debate y dice de que esta famosa frase, él dice de que el sultán de Turquía dijo, bueno, el rey de España está dejando ir su riqueza y ahora esto me enriquece a mí porque los judíos vengan a mi reino, algo así. Dice él que eso es una frase apócrifa que se escribió más tarde, no estoy debatiendo ese punto, pero parece ser, según él, esta emigración al Imperio Otomano tuvo lugar más tarde,
quizás desde los judíos que ya se habían ido hacia Italia o del norte de África, aunque hay que decir que la situación fue muy difícil porque en 1492, cuando los reyes católicos toman Granada, ya en poco tiempo ahí escriben el famoso Edicto de Granada, que estaba más que influenciado por la Inquisición, y le dan un plazo a los judíos para marcharse, aproximadamente 4 o 5 meses si no me equivoco. Y sucede de que por supuesto no podían llevar oro ni nada, y vemos toda la extorsión que ocurre porque los judíos tienen que vender propiedades a bajos precios y demás, y a veces ahí tenemos registros de que vendieron a veces hasta un campo de viña, tierras, propiedades por un pedazo de tela, una prenda de vestir, no podían llevarse más nada. Hubieron judíos ricos que sí sobornaron a la gente en los barcos y se pudieron llevar parte de su fortuna, y otros que los reyes les dieron les dieron concesión. Entre ellos, por ejemplo, Isaac Abravanel. Los reyes les dieron concesión para que se llevasen su fortuna. Pero hubieron otros, por ejemplo, que de hecho la gran mayoría, dicen los investigadores, se convirtieron. El hecho es que ya luego de 1391, una gran masa de judíos que se convierte abrumadora. Y si ya para la época de la expulsión otro montón de judíos se convierten, quiere decir que los judíos que salen de la península ibérica, según las cifras, porque aquí hay debates en cuanto a la cifra de los que se fueron, dicen algunos que 170.000 familias, otros dicen 800.000 personas. El profesor Kamen dice, son cifras exageradas, digamos que aproximadamente 40.000 judíos fueron los que salieron de la península ibérica, los demás se convirtieron. Todo esto hay debates, mencionan las diferentes posturas de los grandes académicos. El hecho es de que vamos a tener de que tampoco es tan fácil irse de España. Hay que tener presente que había mucha gente pobre, la mayoría de los judíos eran pobres, no todos los judíos eran ricos. Tienen una falacia, una mentira de que todos los judíos en la mente eran todos comerciantes y que trabajaban en las cortes y adinerados. No es cierto. Había judíos con posiciones importantes, pero no toda la comunidad judía era en esta posición. Y la prueba está que para marcharse, muchos pobres, la solución que era, no podían irse, no tenían recursos para irse. Eso es como alguien que va a salir de su país ahora. Es tan fácil salir de su país, no es fácil salir del país, mucho menos en aquella época. Hay que pagar, imagínense que en muchos casos los judíos ricos pagaban el pasaje en los barcos de los judíos pobres, pero no pagaban para todo el mundo. ¿Cuánta gente había? Y los pobres, la única solución que le quedó fue quedarse, convertirse. Pensaban que aquello era pasajero, como en otras ocasiones los habían forzado a convertirse y luego pasaba aquella oleada y volverían al judaísmo. Pero nadie se imaginaba que la Inquisición iba a durar por tantos siglos, hasta el año 1830 y tanto, 32 si no me equivoco, que concluye. El hecho es de que muchos incluso pues se marcharon en los barcos, y cuando se fueron en los barcos los engañaron, y en el medio del mar muchas veces los barcos, dice el texto que muchos naufragaron, se prendían en fuego y la gente ardía viva en el medio del mar, precisamente perdidos. Imagínense, muchos se montaron en barcos y los engañaron y los llevaron y los vendieron como esclavos. Mujeres, ancianos, niños, hombres, todo el mundo, como esclavos, negociantes. Imagínense ahora qué problema. Otros salieron en barcos y cuando llegaron, por ejemplo, al norte de África, pues tuvieron que regresar casi que pidiendo de rodillas que convirtiese al cristianismo, porque cuando llegaron al norte de África, allá lo estaban esperando un montón de asaltantes y bandoleros y demás, que les hicieron la vida miserable, mataron a mucha gente, violaron muchas mujeres también, fue horrible. No les queda otra que en muchos casos cruzar y regresar de vuelta a España. Era incierta la situación de la comunidad. Y otros importantes acaudalados como Abraham Señor, que era el rabino jefe de las comunidades judías de Castilla, o digamos de España, como normalmente pintan a Isaac Abravanel, pero Isaac Abravanel no era el jefe de la comunidad judía de España. En aquel momento era Abraham Señor, que ya tenía casi 80 años, y él decide convertirse al cristianismo. Por sus motivos tendría. Y Abravanel sí decide marcharse. El hecho es de que la situación era compleja. Volviendo entonces al punto que tenemos de cuando se trae la Inquisición entonces a España en 1478, pues sucede de que la Inquisición en un momento intenta prohibir a estos judíos que se sigan, o nuevos cristianos, que se sigan asociando con los demás judíos. Y sucede entonces también que la Inquisición no persigue solamente a estos nuevos cristianos o a estos judíos conversos, sino que también persigue a otros cristianos, en muchos casos por ignorancia y por otros factores, porque la Inquisición, cuando entra y penetra de verdad en la sociedad, se da cuenta de que el caos que hay tal en la sociedad
cristiana de la península ibérica es tremendo porque hay una ignorancia grande. Tenemos registros que nos dicen que la Inquisición va a ciertos pueblos y demás y le pregunta a la gente si saben rezar el Padre Nuestro, y mucha gente no sabe, tampoco saben hacer ni el signo de la cruz, que normalmente los cristianos hacen, o ni saben rezar el Ave María, no sabe, la gente está perdida. Y se dan cuenta que mucha gente en las iglesias, muchos sacerdotes, muchos padres tampoco saben oficiar. Y en muchos casos predican una serie de cosas que son raras o contrarias a las dogmas de la iglesia. Y la Inquisición apresa también a muchos de estos padres y los lanza y los somete a juicios. A mucha gente también que no eran judíos, que eran cristianos viejos, como les llama ahora a los cristianos tradicionales, pues también se les enjuicia. En muchos casos por fornicación, en otros casos tenemos también en un momento que hay casos de brujería, de blasfemia. Mayormente en aquella época hay que recordar que la gente era mayormente analfabeta, todo era de palabra, ¿no? Si alguien venía y daba un testimonio y su palabra lo que contaba, ¿no? Porque en aquella época el que alguien diera su palabra era algo que se contaba como verídico. Si alguien decía tal frase, tenía que creerse técnicamente. Y por tanto, a veces cuando tenemos testimonios en los récords, ¿no? De los archivos de la Inquisición, donde tenemos casos de que alguien criticó y dijo algo, ¿no? Y fulano lo oyó, va y lo denuncia a la Inquisición y a tal persona enseguida lo someten a juicio. En muchos casos lo dejaban ir porque la gente se percataron de que habían casos en que la gente a veces estaba molesta, ¿no? Y cuando tú estás molesto, pues dices un montón de tonterías que luego te arrepientes. Pero lo que sale de tu boca, ya repito, en aquella época la tradición oral era más importante que la escrita. La gente, la palabra oral tenía más fuerza. Y sucede que tenemos montones de casos como estos de gente que fueron llevados a juicios. Y llega un momento en que también, ya les decía, aquellos que la gente mayormente era ignorante, mayormente también en las zonas de campo donde encontramos, aunque hay un inquisidor que dice que tanto en ciudad como en campo se encontró gente ahí que no sabe nada de verdad de la práctica del cristianismo. No todo el mundo, pero sí nos encontramos casos como estos, y hasta de sacerdotes, él menciona, ¿no? Y tiene un proceso, la Inquisición comienza un proceso ahora de reeducación de los mismos cristianos, porque se percatan que su fe es un poco débil en el sentido de que se encuentran a los cristianos mezclando el cristianismo con prácticas, digamos, entre comillas, supersticiosas locales, de religiones o cultos antiguos que tenían la gente allí, y que cuando viendo el cristianismo lo mezclaron con cristianismo y tenían prácticas extrañas con santiguar y ya decía, encontramos luego casos de brujería. Aunque es muy interesante que en cuanto a la brujería, explica el profesor Kamen que la Inquisición como que se negaba a creer que la brujería o que las brujas existían. Habían casos que la gente denunciaba a brujas, habían casos que denunciaban de rituales que hacían con sangre, que no sé qué, pero la Inquisición aún así, y aún teniendo la evidencia en la mano, aún teniendo a la persona, que mayormente eran mujeres, habían también hombres, pero mayormente eran mujeres, y aún si la mujer confesaba y decía que era una bruja, la Inquisición se negaba a creer en tal caso. Decía que no creía tal suceso, pensaba que estaban mal de la cabeza o algo así. Es cierto que hubieron, por ejemplo, en ciertas partes de España, como en Galicia o en Canarias, donde sí es verdad que se quemaron algunas brujas aquí y allá, pero mayormente, según el profesor, pues no se le hacía caso, se la dejaba ir, se la trataba de reeducar a la gente. Y aquellos que eran analfabetos en los montes, en los campos, etcétera, también se les trataba de enseñar el cristianismo y de enviar gente capacitada para que los preparase. Otro de los problemas que surgieron en aquella época, para que tengan presente que no todo el problema con los judíos era, ya aparte de esto de ignorancia y demás, y el caso de brujería y de otros casos, fue que también nos encontramos en el momento en que España estaba en guerra con Inglaterra, pues los comerciantes ingleses que venían a los puertos hispanos muchas veces los detenían y los metían presos, y específicamente cuando tenemos el caso de la reforma, ¿no? Cuando el asunto de Lutero y demás, que estos países dejan de ser católicos, pues cuando llegan a territorio español, y más cuando si España está en guerra con Inglaterra, en la guerra de secesión, pues sucede de que pues son enemigos técnicamente, y metían a muchos de estos capitanes de barcos y comerciantes a prisión. Y hay quejas del gobierno, ¿no? De Inglaterra, y también en caso de Francia. Tenemos comerciantes de Holanda que los dejaran libres. Muchos de ellos se convertían al cristianismo, al catolicismo, cuando estaban en la península. Pero luego, con el tiempo, la Inquisición se dio cuenta que esto era una tontería también perseguir ahora también a los comerciantes, que los dejaran
y lo dejaban en paz de comerciar, ¿no? Porque era más importante la remuneración económica que el problema de la fe, ¿no? En este caso, si tiene otra religión, otra creencia, déjalo que venga a comerciar y ya luego hablaremos del asunto de la fe. Y el asunto es, en este caso, que nos encontramos con que, aunque en un comienzo la Inquisición entra persiguiendo a estos judíos conversos, que ahora son cristianos, y se está disciplinando a cristianos, pues sucede de que con el tiempo, al ya pasan el tiempo, expulsan a los judíos en 1492, llega el año siglo XVI, siglo XVII, y ya ahí se han hecho también las famosas limpiezas de sangre. Imagínense qué persecución aquí hay con tal de purificar aquí a todo el mundo de cualquier rastro de judaísmo. Pero con el tiempo se acaba ya la persecución. Aquí esta gente ya son más que asimilados como cristianos. Muchas veces es verdad que tienen prácticas que siguen haciendo en secreto, pero esas prácticas ya pierden significado y no saben ni por qué hacen las prácticas. No saben por qué encienden velas los viernes por la noche, por ejemplo. O no saben por qué lavan la carne para quitarle bien la sangre. Son prácticas que dicen, bueno, las hacían mis abuelos, etcétera, pero ya no saben. Son cristianos con prácticas raras en su propio grado, entre comillas. Y la Inquisición con el tiempo ya pasa de esto. Y ya no, el fenómeno de los conversos no tiene ya tanta fuerza en este sentido, sino que está persiguiendo y disciplinando a otras ramas de la sociedad. Incluso menciono que disciplina a mismos sacerdotes y párrocos. Hay un problema que es el problema de las seducciones. Y el problema que se encuentran casos de sacerdotes que se acostaban con las que venían a confesarse. Y que tenían hijos también. Y encontramos casos como estos. El asunto es que sucede de que antes no era como, creo que esto comenzó en el siglo XVII o el siglo XVIII, que cuando saben que en las iglesias cuando se van a confesar la gente hay como una especie de, digamos, de armario, yo no sé cómo se llama eso, no soy cristiano, pero saben a lo que me refiero, hay una especie de armario, pequeño cuarto donde está el padre, hay una separación, está la persona que se confiesa, ¿no? O el confesor, me imagino que se llamará así. Y algo atraviesa ahí y él casi que ni ve a la otra persona. Hay una separación. Bueno, pero antes no era así. Antes entraba en un cuarto el sacerdote y venía la persona, la mujer ahí, y se veían de cara a cara, se tocaban, hablaban, lo que sea. Y esto causaba de que en muchos casos, de ahí, pues, no sé, tenemos registros en la Inquisición que muchos padres se acostaban con las feligresas, las embarazaban y tenían hijos y aquello era tremendo. Y por ello fue la necesidad de crear estos confesores, digamos, donde hay una separación, ¿no? Evitar el contacto físico de hombre y mujer, ¿no? Porque, como quiera que sea, los padres son hombres también. Y esto surge después. Y estos son problemas que la Inquisición también deja por escrito. Y nos encontramos donde, ya decía, que luego del fenómeno de los conversos se comienza también a justiciar a ese tipo de personas. Y gente que por ignorancia, a veces decían que no, el problema de la fornicación o del adulterio, la gente no sabía lo que eran estos conceptos. Pensaban que decían, bueno, había casos de jóvenes que decían, bueno, si yo tengo relación con una muchacha y no estamos ni los dos casados, eso no es pecado. Y los padres en la iglesia predicaban esto muchas veces, decían, no, no es pecado, no pasa nada. Y decían, pero vamos a ver, y ahí va la Inquisición a poner orden y a explicar a la gente. Habían otros tíos que eran pillos y estaban comprometidos para casarse en un pueblo, y se iban a otro pueblo a trabajar por cierto tiempo lejano, y allá se comprometían con otra mujer, se casaban por allá, tenían hijos y cuando viraban, supuestamente estaban casados por acá. Y esto era el problema, porque eso era bigamia, y bigamia, tener más de una, estar casado, casarse con una persona estando casado, pues esto era un problema también castigado por la Inquisición y por la Iglesia. Y era por ignorancia muchas veces que la gente no sabía, por eso es que se trata de poner disciplina y orden en estos casos. El asunto es que la idea general que quiero transmitir aquí es para que tengan presente que el tema de la Inquisición normalmente se asocia con la persecución de los criptojudíos o judíos conversos, pero va más allá. En un comienzo sí, pero posteriormente se amplía, porque cuando no tienen, digamos, contra quién ir ya en contra o perseguir a quién, pues ya siguen con tienen que buscar algo más, ¿no? ¿Qué más van a hacer? Tienen que seguir, y aquí van ya encontrándose con problemas internos también de la iglesia. Algo que también el profesor Kamen explica y dice es que normalmente, dice él, trata de quitarle tanta culpa a la Inquisición en el sentido de que la Inquisición no era, digamos, una fuerza que andaba ahí acabando todo el tiempo y causante de todo esto, sino que eran inquisidores que venían a veces a los pueblos y hacían juicios a la gente y luego se marchaban. Según él explica, incluso tanto por supuesto los cristianos nuevos, los criptojudíos o cristianos nuevos, como a la sociedad española en general,
se oponía a la Inquisición, no querían saber de ello. Los mismos cristianos no querían saber de la Inquisición porque lo veían como una molestia también esa gente, y en muchos casos cogían, cuando venían la gente, los emisarios de la Inquisición, la gente del pueblo se agrupaba y encontramos escritos de un padre que le dijo una vez a la gente, a los feligreses, le dijo: caballero, viene mañana el jefe, el hombre de el emisario, el comisario de la Inquisición. Compórtense bien y no critiquen, por favor, para evitar problemas. Porque a veces cogían al emisario y el comisario le caía a golpe en el pueblo y el tío tenía que salir huyendo. Y nos encontramos casos como estos para que tenga presente. El problema de los conversos también causó un problema, digamos que una fractura con la comunidad, con los que se mantuvieron judíos. Porque mientras se sabía, ¿no?, que aquellos que habían sido convertidos por la fuerza tenían estas prácticas judías en secreto y esta comunicación, como que la cosa estaba ahí media que había cierta conexión. Pero cuando la iglesia dividió fuertemente a la comunidad judía de los nuevos conversos, había mientras más se alejaban del judaísmo, que esto causaba fracturas con la sociedad, con los judíos que se mantenían en el judaísmo. Y en muchos casos había aquí una disensión entre los que se mantuvieron judíos y los familiares que se habían convertido, y esto causó problemas, gente que se denunciaban unos a otros a la Inquisición. La cosa causó aquí disensión. Y sucede de que, para que tengamos una idea general de lo que acontecía en la península ibérica por estas fechas. Hasta aquí entonces con esta plática en cuanto al tema de la Inquisición, sin antes de concluir, repetir de que según este profesor y algunos dicen que el problema de la Inquisición no era eliminar a los judíos físicamente, sino eliminar a una religión de la península ibérica y crear una unidad con el cristianismo. Y dicen que ya en un momento los judíos no eran necesarios porque ya para esta fecha, 1400, 1500, pues ya habían perdido su estatus alto, ¿no? Sino que ya había gente que tenían también cristianos que estaban capacitados en comercio, en tesorería, etcétera, etcétera, que por supuesto luego de 1391 los conversos tomaron las posiciones de los judíos antiguos. Ahora los conversos o nuevos cristianos pues desarrollaban las funciones y no hacían falta como tal los judíos, por tanto prescindieron de ellos y la expulsión fue en definitiva, y también para eliminar completamente este contacto con ellos. Aunque dicen las crónicas que el rey Fernando dijo que aunque él perdiera monetariamente, era más importante la fe, en este caso la espiritualidad, la salvación de las almas. Son un montón de críticas y diferentes ideas, ¿no?, del motivo real de la expulsión. Hay debates en cuanto a esto. Unos dicen que fue más para crear toda esta unidad, pero lo menciono para que se tenga presente. En Aragón, donde eran los territorios de Fernando, a la Inquisición tampoco se le veía con muy buenos ojos y se le trató de refrenar. En Castilla era más abierta, podía operar con más facilidad, pero no tanto en Aragón. Bueno, pues entonces hasta aquí con esta reflexión o con realmente información en cuanto al tema de la Inquisición, los conversos y todo lo relacionado. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.